En el tema 6 estudiamos el concepto de integral. Para entender el concepto de integral vamos a definirlo en general. Vamos a suponer que tenemos la integral de una función f de x diferencial de x. La integral de una función f de x diferencial de x es otra función f mayúscula de x, que recibe el nombre de primitiva. Nosotros, por tanto, podríamos decir que f es una primitiva de f minúscula. Es decir, la integral se llama primitiva, se representa por una letra mayúscula, y diríamos que f es una primitiva de f minúscula si se cumple que la derivada de f mayúscula es igual a la función. Es decir, que una primitiva de una función es aquella que su derivada coincide con la función. Decimos que es una primitiva y no es la primitiva porque cualquier suma de una constante a la función f haría que su derivada también fuera f. Es decir, si nosotros tenemos que f de x es una primitiva de f de x mayúscula más k también es una primitiva de f de x para cualquier constante k, porque la derivada de la suma sería la suma de la derivada de f mayúscula es f y la derivada de k es 0. Luego la derivada de una primitiva con una constante también coincide con la función f. Por tanto, cuando tenemos una primitiva tenemos realmente un conjunto que es sumándole una constante k. En este caso nos preguntan que cuánto vale la primitiva del seno de x diferencial de x. Es decir, cuál es una función f de x que cumpla que su derivada es igual al seno de x. Tenemos que hallar una función tal que su derivada sea el seno de x. Nosotros sabemos que la derivada del seno es el coseno y que la derivada del coseno es el menos seno. Por tanto, si nosotros deriváramos el coseno de x, nosotros lo que obtendríamos sería el menos seno de x. Para poder obtener el seno de x, que es lo que nosotros queremos, realmente tendríamos que derivar el menos coseno de x. La derivada del menos coseno de x es el menos del seno de x, es decir, el seno de x. Luego, de alguna forma, sabemos que la integral del seno de x diferencial de x es el menos coseno de x más k, porque la derivada del menos coseno de x es el seno de x. Otra forma de hacer esta integral es de la siguiente manera. Nosotros tenemos que hacer la integral del seno de x diferencial de x, y sabemos que la derivada del coseno es el menos seno. Por tanto, si nosotros dentro y fuera de la integral ponemos un signo menos, esta función son la misma. La integral del seno de x es lo mismo que menos la integral del menos seno de x. Y ahora ya sí tenemos directamente una primitiva de menos seno de x, puesto que sabemos que la derivada del coseno es el menos seno. Luego esto es inmediatamente el menos coseno de x. También nos preguntan por una primitiva de x elevado a diferencial de x. Es decir, qué función f de x cumple que f' de x sea igual a x elevado a. Nosotros sabemos que para que una función en x tenga una derivada x elevado a, esa función debe ser de la forma x elevado a más 1. Porque la derivada de x elevado a más 1 sería a más 1 por x elevado a. Luego, para que la función sea, hace falta este a más 1 dentro de la integral. Pues para hacer eso dentro de la integral hacemos igual que antes. Es decir, esta integral de x elevado a diferencial de x es lo mismo que 1 partido a más 1 de la integral de a más 1 por x elevado a diferencial de x. De forma que hemos multiplicado y dividido por la misma constante, a más 1. Ahora aquí dentro ya sí tenemos la primitiva directamente de x elevado a más 1. Luego, esto es lo mismo que 1 partido a más 1 y esto es la primitiva x elevado a más 1, más una constante k. Luego, una primitiva de x elevado a es x elevado a más 1 partido a más 1, más una constante k. Esta es la función primitiva de la que me da. Me preguntan que cuál de las siguientes funciones es una primitiva de 1 partido 1 menos x a la cuarta. Sabemos, como hemos dicho antes, que si tenemos una función g, que es la integral de f de x, decimos que g es una primitiva de f. O también se debe de cumplir que f es la derivada de g, o lo que es igual, g' es igual a f. Por tanto, lo que nos están diciendo es que 1 partido 1 menos x a la cuarta es igual a la integral de una función, y que cuál de estas funciones cumplen esto que estoy diciendo aquí. Es decir, cuál de estas funciones cumplen que metida dentro de una integral nos da 1 partido 1 menos x a la cuarta. Nos están preguntando que 1 partido 1 menos x a la cuarta debe ser una primitiva de alguna de estas funciones.
Es decir, en la opción A nos dicen 1 partido 1 menos x a la cuarta es una primitiva de 1 partido 1 menos 4x al cubo. Para que eso fuera verdad, debe de cumplirse que 1 partido 1 menos x a la cuarta fuera igual a la integral de 1 partido 1 menos 4x al cubo, diferencial de x. Esto es lo que significa que esta función 1 partido 1 menos x a la cuarta sea una primitiva de la solución A. O dicho de otra forma, tendría que cumplirse que la derivada de 1 partido 1 menos x a la cuarta fuera igual a 1 partido 1 menos 4x al cubo. Estas dos relaciones son la misma, es decir, 1 partido 1 menos x a la cuarta es una primitiva de esta función, o bien la derivada de esta función es igual a lo que está dentro de la integral. Por lo tanto, lo único que nosotros tenemos que averiguar es cuánto vale la derivada de 1 partido 1 menos x a la cuarta. Esto es la derivada de un cociente, la derivada del primero es 0, por el segundo sin derivar, 0, menos la derivada del segundo, que es menos por 4x al cubo con el menos delante, por el primero sin derivar, partido 1 menos x a la cuarta al cuadrado. Menos por menos más, esto es 4x cubo partido 1 menos x a la cuarta al cuadrado. Por tanto, la solución correcta es la C. ¿Por qué la C? Porque como vemos, la derivada de 1 partido 1 menos x a la cuarta, que es la función que me dan, es 4x al cubo partido 1 menos x a la cuarta elevado al cuadrado. El segundo problema nos da la función 1 partido 1 menos x a la cuarta. Y nos dice que esta función es una primitiva de alguna de estas tres opciones. Es decir, que esta función 1 partido 1 menos x a la cuarta, que vamos a llamar g de x, es primitiva de alguna de estas funciones a, b o c. Sabemos que g es una primitiva de una función si nosotros al derivar g nos da esa función. Es decir, g es una primitiva de f si g' es igual a f. Por tanto, nosotros lo único que tendríamos que hacer es averiguar cuánto vale g'. Esto es la derivada de un cociente, derivada del primero 0, por el segundo sin derivar 0, menos la derivada del segundo, menos 4x cubo, partido el denominador al cuadrado. Menos por menos más, esto es 4x cubo partido 1 menos x a la cuarta al cuadrado. Luego nosotros hemos averiguado que la derivada de la función que me dan es 4x al cubo partido 1 menos x a la cuarta elevado al cuadrado, que coincide con la solución C. Por tanto, si la solución C le llamamos f de x, nosotros tenemos que g de x es una primitiva de f de x igual a 4x cubo partido 1 menos x a la cuarta elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque se cumple que g' de x es igual a la función f de x. Como se cumple que g' es igual a f, nosotros decimos que g es una primitiva de f. ¿Cuánto vale esta integral? La integral de menos 1 partido x cuadrado menos 3x más 2. Pues esto es una integral racional, que lo primero que hay que hacer es intentar descomponer el polinomio x cuadrado menos 3x más 2 en monomios. Para ello vemos si el polinomio es divisible, por ejemplo, por 1. 1, 1, menos 2, 0. Por lo tanto, este polinomio de segundo grado se puede descomponer en x menos 1 por x menos 2. El menos 1, que es cambiado de signo, y el cociente x menos 2. Por lo tanto, nosotros podemos intentar descomponer menos 1 partido x cuadrado menos 3x más 2, de forma que sea a partido x menos 1 más b partido x menos 2. Vamos a averiguar ahora los coeficientes a y b. Para ello operamos aquí y me quedaría a por x menos 2 más b por x menos 1 tiene que ser igual a menos 1. O dicho de otra forma, a más b, que es el coeficiente de la x, vale 0, y menos 2a menos b tiene que ser igual a menos 1. Si cambiamos de signo aquí, me queda 2a más b es igual a 1, y de aquí arriba me queda que a es igual a menos b. O dicho de otra forma, esto me queda 2a menos a es igual a 1, a es igual a 1. Si a es igual a 1, b tiene que ser igual a menos 1. Luego nosotros tenemos que la integral de menos 1 partido x al cuadrado menos 3x más 2 es lo mismo que la integral de a, que vale 1, 1 partido x menos 1, diferencial de x, más la integral de menos 1 partido x menos 2, diferencial de x.
La integral de 1 partido de x menos 1 es directamente el logaritmo neperiano de x menos 1. La integral de menos 1 partido de x menos 2 es menos el logaritmo neperiano de x menos 2, más una constante. La diferencia del logaritmo neperiano es lo mismo que el logaritmo neperiano del cociente. Luego esto es el logaritmo neperiano de x menos 1 partido x menos 2, más k. Nos preguntan que si hacemos el cambio de variable t igual a x a la cuarta, ¿a qué es igual la integral 4x al cubo de la tangente de x a la cuarta diferencial de x? Bueno, pues este cambio es muy sencillo, porque si hacemos que t sea igual a x a la cuarta, diferencial de t es 4x cubo diferencial de x, que es justamente esto que nos queda aquí. Luego esto, la integral de 4x cubo tangente de x a la cuarta diferencial de x, tangente de x a la cuarta es la tangente de t, y 4x cubo diferencial de x, esto es diferencial de t. Luego esto es igual a la integral de la tangente de t diferencial de t. Aunque no nos lo piden, podemos hacer la integral de la tangente de t. La integral de la tangente de t, diferencial de t, podemos sustituir la tangente por su valor, es decir, seno de t partido coseno de t, diferencial de t. Como tenemos en el denominador el coseno de t, nosotros sabemos que la derivada del logaritmo neperiano de una función, si tenemos que calcular la derivada de esto es 1 partido f de x por la derivada de f de x. Luego, una primitiva de un cociente, donde arriba tenemos la derivada y abajo tenemos la función, es el logaritmo neperiano de esa función. Aquí tenemos que la derivada del coseno es el menos seno. Luego esto sería lo mismo que poner menos seno de t partido coseno de t, diferencial de t. Y ahora tenemos abajo una función cuya derivada está arriba. Luego esto es directamente el menos logaritmo neperiano del coseno de t más una constante. Luego, si deshacemos el cambio, la integral que nos pedían al principio es el menos logaritmo neperiano en valor absoluto del coseno de t, que vale x a la cuarta, más k. Esta sería la primitiva de la integral que nos da. Nos preguntan que a qué es igual esta integral. Bueno, para ello hay que darse cuenta de que tenemos una exponencial y que abajo tenemos la derivada del exponente. Es decir, que si nosotros averiguamos la derivada de la tangente, sabemos que esto es la derivada del seno partido el coseno. Esto es la derivada de un cociente, que es derivada del primero, derivada del seno es el coseno, por el segundo sin derivar, el coseno de x, menos la derivada del coseno, que es el menos seno, por el seno de x. Y abajo tendríamos coseno cuadrado de x. Hay que tener en cuenta que aquí tenemos coseno cuadrado más seno cuadrado, esto es 1 partido el coseno cuadrado de x. Es decir, que tenemos que la derivada de la tangente es 1 partido el coseno cuadrado. Es decir, que aquí tenemos la integral de una función f de x y aquí abajo tenemos la derivada de la función. Luego, sabiendo que la integral de e elevado a f de x por f' de x es lo mismo que e elevado a f de x más k, nosotros tenemos que la integral de e elevado a la tangente de x partido el coseno cuadrado de x, diferencial de x, es e elevado a la tangente de x más k. También podríamos haberlo resuelto si hubiéramos hecho un cambio. Es decir, si hacemos el cambio, por ejemplo, tangente de x igual a t, nos hubiera quedado que 1 partido el coseno cuadrado de x, diferencial de x, es diferencial de t. Y por tanto nos hubiera quedado la integral de e elevado a t, diferencial de t. Esto es inmediatamente e elevado a t más k, y deshaciendo el cambio, nos hubiera quedado e elevado a la tangente de x más k. Nos piden que resolvamos esta integral, la integral de e elevado a menos x por el coseno de x diferencial de x. Cuando tenemos una integral en la que se mezclan las exponenciales y las funciones trigonométricas, lo mejor es hacerlo por partes. Para hacer una integral por parte, nosotros lo que hacemos es definimos esto como u y esto como diferencial de v. Y nosotros sabemos, o debemos de saber, que u diferencial de v, por la fórmula de la integral por parte, es u por v menos la integral al revés, v diferencial de u. La ventaja de la u con una exponencial es que su derivada es prácticamente ella misma con cambio de signo y que las integrales del coseno y el seno también se intercambian entre sí. Luego, en este caso, nosotros tenemos que u es e elevado a menos x y que, por tanto, diferencial de u es la derivada de esto, es menos e elevado a menos x diferencial de x. Y por otro lado tendríamos que diferencial de v es el coseno de x diferencial de x. Luego, si hacemos esta integral, la integral del coseno es el seno, porque la derivada del seno es el coseno.
Luego tendríamos esto de aquí. Por lo tanto, ahora aplicando esta fórmula, nosotros tenemos que la integral de e elevado a menos x por el coseno de x es u por v, es decir, seno de x por e elevado a menos x, menos la integral de e elevado a menos x por el seno de x diferencial de x. Luego, para resolver este problema, tenemos en cuenta que menos por menos es más, nos quedaría que esto es seno de x e elevado a menos x, más la integral de e elevado a menos x, seno de x diferencial de x. Luego, ahora para resolver este problema, tenemos un problema parecido al de antes, pero ahora, en vez de con el seno, en vez de con el coseno, con el seno. Lo vamos a poner aquí aparte. Vamos a resolver ahora la integral de e elevado a menos x, seno de x diferencial de x. Y tomamos, igual que antes, u igual a e elevado a menos x, y ahora diferencial de v sería seno de x diferencial de x. Por lo tanto, diferencial de u es lo mismo, menos e elevado a menos x diferencial de x, y v es igual, la integral del seno es el menos coseno de x, porque la derivada del menos coseno es el seno. Por tanto, ahora podemos sustituir en esta integral, me quedaría u por v, es decir, esto es menos coseno de x e elevado a menos x, y ahora quedaría menos la integral de menos coseno de x por menos e elevado a menos x diferencial de x. Esto es lo mismo que este menos se conserva, menos coseno de x e elevado a menos x, menos por menos es más, y por menos vuelve a ser menos la integral de e elevado a menos x coseno de x diferencial de x. Por lo tanto, vemos que la integral de e elevado a menos x seno de x diferencial de x es esto de aquí, que parece que entraríamos en un bucle sin fin, pero no es verdad, porque si sustituimos este valor aquí arriba, tenemos que la integral de e elevado a menos x coseno de x diferencial de x, sabemos que es igual al seno de x e elevado a menos x más la integral de e elevado a menos x seno de x. Eso lo sabemos de aquí. Y de aquí, por otro lado, sabemos que esta integral, que la hemos resuelto aquí, es igual. Luego esto es seno de x e elevado a menos x, y esta integral es menos coseno de x e elevado a menos x, menos la integral de e elevado a menos x coseno de x diferencial de x, que es la misma que teníamos al principio. Luego tenemos que esto aparece aquí con signo más y esto aparece aquí con signo menos. Si lo ponemos al otro lado de la igualdad, me queda que 2 veces la integral de e elevado a menos x coseno de x es igual al seno de x e elevado a menos x menos el coseno de x e elevado a menos x. Luego, si despejamos, la integral que me piden es igual a e elevado a menos x seno de x menos e elevado a menos x coseno de x partido por 2. Sacando factor común e elevado a menos x del seno de x menos el coseno de x partido por 2. Esta es la primitiva que me pide. Para calcular esta integral tenemos que hacer una descomposición del cociente de polinomios. Para ello, primero descomponemos el denominador. Nosotros de aquí podemos sacar factor común x de x al cuadrado más x menos 2. Y ahora vamos a descomponer x cuadrado más x menos 2. Para ello averiguamos sus raíces. Sus raíces son menos 1 más menos raíz cuadrada de 1 más 8 partido por 2. Esto es menos 1 más menos 3 partido por 2. Menos 1 más 3 es 2 partido por 1. Menos 1 menos 3 partido por 2. Esto es menos 2. Luego este polinomio se puede descomponer como x por x menos 1 por x más 2. Por lo tanto, nosotros podemos poner que esto es igual a partido por x más b partido x menos 1 más c partido x más 2. Si ahora hacemos las operaciones, nos queda a por x menos 1 por x más 2 más b por x y por x más 2 más c por x y por x menos 1, todo eso partido el producto de x por x menos 1 y por x más 2. Por lo tanto, si resolvemos el numerador, me queda a, que multiplica a x cuadrado, menos x más 2x menos 2, más b, x cuadrado más
2bx más cx cuadrado menos cx. Eso debe ser igual a 2x al cuadrado más 5x debe ser igual a 2x al cuadrado más 5x menos 1. Si agrupamos, por tanto, me queda factores en x cuadrado, me queda a más b más c, tiene que ser igual a 2. Factores en x, me queda menos a más 2a más 2b menos c, eso tiene que ser igual a 5. Y por otro lado, términos independientes, me queda menos 2a, no hay, tiene que ser igual a menos 1. Luego, directamente de aquí, nosotros podemos deducir que a vale 1/2. De la ecuación de arriba tendríamos que a más 2b menos c es igual a 5, y de la de arriba del todo, a más b más c igual a 2. Teniendo en cuenta que a es 1/2, tendríamos que b más c es igual a 2 menos 1/2, es decir, 3/2, y por otro lado tendríamos que 2b menos c es igual a 5 menos 1/2, que son 9/2. Si sumamos, nos quedaría 3b es igual a 6, luego b es igual a 2, y c, y despejando de aquí, como b más c es 3/2 y b vale 2, c vale 3/2 menos 2, c es igual a menos 1/2. Por tanto, después de todo esto, nosotros podemos ver que esta integral sería igual a la integral de a partido por x. A vale 1/2. Esto sería 1/2 de x diferencial de x. Más b vale 2. Más la integral de 2 veces x menos 1 diferencial de x. Más c, que vale menos 1/2. Esto es menos 1/2 de la integral de x más 2 diferencial de x. Por tanto, tendríamos la integral de 1/2 partido por x diferencial de x, eso es 1/2 del logaritmo neperiano de x, la integral de 2 veces x menos 1 diferencial de x es 2 veces el logaritmo neperiano de x menos 1, y finalmente la integral de menos 1/2 partido x más 2 diferencial de x, eso es menos 1/2 el logaritmo neperiano de x más 2. Si sumamos, por tanto, nos quedaría 1/2 del logaritmo neperiano de x más 2 veces el logaritmo neperiano de x menos 1 menos 1/2 del logaritmo neperiano de x más 2 más una constante k. Esta sería la primitiva de la función que me da. Nos preguntan por el área de la función seno de x entre 0 y 2pi. Si nos acordamos del tema de trigonometría, la representación de la función seno sigue una gráfica parecida a esta. Es decir, la función seno alcanza el valor 1, que es su máximo, en pi medio, y su valor mínimo de menos 1 en 3pi medio. Y alcanzando los valores 0, en pi y en 2pi. Es decir, hay que saber que f de 0, el seno de 0 es 0, también hay que saber que el seno de pi también es 0, y que los máximos y mínimos alcanzan en pi medio, que vale 1, y en 3pi medio, que vale menos 1. Por lo tanto, si nos piden el área de la función seno de x comprendida entre 0 y 2pi y el eje de abscisa, hay que tener en cuenta que tiene una parte por encima del eje y otra parte que está por debajo del eje. Es decir, que realmente, como la función además es simétrica, el cálculo de este área del seno de x entre 0 y 2pi es lo mismo que 2 veces el área entre 0 y pi. Por lo tanto, para calcularlo, nosotros lo que tendríamos que hacer es hallar la integral definida entre 0 y pi del seno de x diferencial de x. Es decir, esto es lo mismo que la integral del seno, es el menos coseno de x entre pi y 0. El coseno de pi vale menos 1, luego esto tendría menos 1, y el coseno de 0 vale 1. Esto sería el menos 1, esto es 2. Es decir, el área del seno de x entre 0 y pi vale 2. Luego el área total entre 0 y 2pi vale 4. Teniendo en cuenta que la función tiene parte positiva por encima del eje de la x y parte negativa por debajo del eje de las x, otra forma de calcular esto es hacer la integral entre 0 y 2pi del seno de x diferencial de x en valor absoluto. De forma que estaríamos calculando el área de una función que sería equivalente a esta fórmula por aquí abajo, a esta gráfica por aquí abajo, pero por encima del eje. De forma que esto es el cálculo del área de entre 0 y 2pi y vale
4, que es el doble de lo que hemos calculado como el área entre 0 y pi. En este problema tenemos una función f definida mediante esta integral, la integral entre a y x de t cuadrado más 1 diferencial de t, y nos preguntan que cuánto vale la derivada de la función f. Nosotros sabemos por el teorema fundamental del cálculo que si tenemos una función f mayúscula definida como la integral entre a y x de una función minúscula f de t, diferencial de t, se cumple que la derivada de la función es directamente f de x. Esto es lo que nos dice el teorema fundamental del cálculo. Y por tanto, nosotros directamente podríamos decir que la derivada de f' de x en este problema es directamente x cuadrado más 1. Sin embargo, también podemos hallarlo calculando cuánto vale directamente la función. Esta integral de t cuadrado más 1, diferencial de t, esta es la función f de x, podemos ver que es igual a la integral entre a y x de t cuadrado, diferencial de t, más la integral entre a y x de diferencial de t. La integral de t cuadrado es t al cubo partido por 3, entre x y a. Y la integral de diferencial de t es t entre x y a. Luego directamente sustituimos, esto es x al cubo partido por 3, menos a cubo partido por 3, más x menos a. Este es el valor de la integral y por tanto el valor de la función f de x. Si ahora calculamos cuánto vale f' de x, pues calculamos la derivada de x al cubo partido por 3. La derivada de x al cubo partido por 3 es x al cuadrado, esto es la derivada de una constante, es 0, la derivada de x es 1 y la derivada de a es una constante y por tanto se cumple, como habíamos dicho, que la derivada de la función f' definida como una integral es igual al valor de la función que está dentro de la integral, en este caso x cuadrado más 1. Y ahora nos preguntan que cuál es el área limitada por una función, por la gráfica de una función, con el eje de abscisas entre los valores x igual a a y x igual a b. Nosotros no sabemos cómo es la gráfica de la función, solo sabemos que está limitada por los valores a y b y por el valor del eje de abscisas. Sin embargo, esta función podría ser así, y por tanto el área sería este trozo que está por encima, este trozo que está por debajo, este trozo que está por encima y este trozo que está por debajo. Este sería el área que guarda la función si esta fuera la función. Tampoco sabemos si la función es todo por abajo del eje de abscisas, donde esto es a y esto es b, y esta sería la función, y por lo tanto el área sería todo este área de aquí, o bien pues que está todo por encima, es decir, que esto fuera a y esto fuera b, y la función pues hiciera algo así. Y por tanto, el área sería siempre por encima. Hay que tener en cuenta que si nosotros calculamos directamente el área entre a y b de la función f de x diferencial de x, esto nos está dando el valor, si la función estuviera por debajo del eje x, nos daría un valor negativo. Y si la función tuviera valores positivos y negativos, pues nos estaría sumando y restando los valores que están por encima del eje y por debajo del eje. Cuando nosotros queremos calcular el área entre una función y el eje de abscisa, tenemos que tomar valor absoluto. Es decir, esto nos permite calcular siempre el área de la función por encima. De forma que, si la función fuera como esta que hemos dibujado aquí, es decir, que tuviera partes por encima del eje de las x y partes por debajo del eje de las x, cuando nosotros representamos la función valor absoluto, sería la parte que está por encima sería lo mismo, y la parte que está por debajo sería simétrica con respecto al eje. Es decir, que estaríamos calculando este área, donde este trozo de área sería semejante a este de aquí, y este trozo de área sería semejante a este de aquí. Por tanto, el área de una función comprendida entre el eje de abscisa y dos valores a y b, su fórmula es mediante el valor absoluto de la función.